Bendiciones mis hermanos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en este domingo de Escuela de Oración y con nuestro hermano Arturo. Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Hola César, Dios te bendiga. Un cordial saludo para ti, para todos los hermanos que a esta hora fielmente se conectan para compartir las cosas de Dios, para crecer en el conocimiento de Dios y ante todo para orar unos por otros. Amén, amén Arturo. Entonces bueno, vamos a dar inicio a este espacio de Escuela de Oración para que entre todos pues crezcamos fuertemente en este ejército de intercesores y de reparadores. Amén. Entonces vamos a iniciar en oración. Les invito a todas las personas allí en sus casas donde nos están viendo que por favor nos pongamos en tónica de oración. Vamos a pedirle a Dios que envíe sobre nosotros la presencia y el fuego de su Santo Espíritu, que su Santa Gracia venga y actúe en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, queremos darte gracias, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, Señor, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de victoria, porque tú eres un Dios de santidad. Queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos humildemente en este domingo, Señor, que derrames tu fuerza, tu fuego, tu luz, tu gracia, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Que esta escuela de oración, que este ejército de intercesores, Señor, todos y cada uno de nosotros seamos unos receptores amplios, generosos de la presencia de Dios en nuestra vida. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a llenarnos, ven a unirnos, ven a renovarnos. Ven Espíritu Santo de Dios a hacer tu obra en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desciende sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada historia de las personas que nos están viendo. Permite, Señor, que sus vidas sean llenas de tu Santo Espíritu, llenas de tu santa presencia, llenas de tu santa gracia, Señor. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a iluminarnos, ven a guiarnos, ven a reforzar nuestras vidas, Señor. Y queremos descansar en ti, en tu Espíritu. Queremos ser un templo, una habitación, una morada idónea para que tú habites por siempre y para siempre en nuestras vidas, Señor. Amén, Señor. Te pedimos humildemente, amado Jesús, que en medio de nuestra debilidad, de nuestros pecados, de nuestra concupiscencia, de tantas situaciones que nos llevan muchas veces a optar por lo que no le agrada a Dios, te pedimos, Señor, que nos des fuerza, Señor, que nos levantes, que nos restaures, que nos redimas. Hoy, Señor, como Pedro en aquella barca, Señor, extendemos nuestra mano, ayúdanos, auxílianos, Señor, y sabemos que en ti siempre hallaremos una mano extendida para levantarnos, para socorrernos, para no dejarnos morir, para no dejarnos ahogar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque en ti y solamente en ti hay una nueva oportunidad, Señor. Bendito seas, Señor. Glorificado seas, Señor. Tú eres santo, tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Levantemos todas nuestras manos allí donde estamos. Y que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Y que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor.
alabanza, Señor. Corónate con mi canción. Corónate con mi canción. Bendito sea, Señor. Por intercesión de la Santísima Virgen María, te pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu nos inunde, que esta escuela de formación sea dirigida por ti, Espíritu Santo, sea para la gloria de Dios y para bien de todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, entonces qué bueno reencontrarnos domingo a domingo en esta escuela de formación. Qué bueno, como lo expresaron aquellos discípulos de Maús, Mane nobiscum Domine. Señor, quédate con nosotros, Señor. Y ellos se deleitaron en las enseñanzas del Maestro cuando iban por el camino de Maús. Señor, hoy queremos que esta escuela de formación sea un deleite en tu palabra, sea un formarnos, un crecer, un ser edificados con revelación, con gracia, sobre tus misterios, sobre tu doctrina, sobre tu Santa Madre Iglesia y ante todo sobre tu divinidad. Te lo pedimos, Señor Jesús. Bueno, muy bien, entonces retomamos la secuencia formativa que estamos llevando a cabo durante esta formación de intercesores, de personas que quieren ponerse en la brecha y clamar a Dios y aprender a tener instrumentos y principios espirituales para reclamar las bendiciones de Dios, pero ante todo para caminar según el corazón y la voluntad de Dios. Hoy tenemos entonces nuestra enseñanza, nuestro tema número 9. Recordemos entonces que hemos venido llevando una secuencia: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y hoy arrancamos con Josué. Entonces, sean todos bienvenidos a esta enseñanza. Vamos a las diapositivas y a partir de las diapositivas pues ya tenemos una estructura común con la cual nos orientamos para el desarrollo de esta enseñanza, que es como el hilo conductor de esta enseñanza. Entonces, fíjense cómo hemos denominado la enseñanza: Josué, la garantía de la palabra de Dios. Josué, la garantía de la palabra de Dios. Vamos a tener como dos enseñanzas de Josué, porque hay una que es muy interesante, sobre todo cuando dice la Biblia que por la oración de Josué el sol se detuvo. Entonces ahí vamos a desarrollar toda una enseñanza. Entonces para hoy pues vamos a hablar de Josué y la garantía de la palabra de Dios para el soldado intercesor, para el soldado reparador. Como siempre, entonces tenemos la fundamentación doctrinal en primer momento. Aquí continuamos algunos numerales sobre la oración de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, ¿cierto? Del Papa Francisco sobre la santidad de vida. Y allí en el numeral 150, pues fundamentalmente nos dice lo siguiente: el tema que hemos venido hablando aquí en la escuela de formación y que ha habido preguntas, que ha habido una interacción constante en cada una de las enseñanzas. A propósito del silencio, dice lo siguiente: en ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente decoraciones que, en lugar de exaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Esto es impresionantemente poderoso y revelador lo que nos enseña el Papa Francisco. Fíjense lo que dice, hermanos. Primero dice: en ese silencio es posible discernir.
Hemos hablado del silencio, importantísimo en la vida espiritual. Un silencio que podríamos clasificar de dos maneras: un silencio externo y un silencio interno. El silencio externo es aprender a no necesariamente vivir bajo ruidos, bajo música, bajo programas de televisión o internet. Y está el silencio interno, que es aquel que cuando hay un silencio externo, pues nos distrae de la presencia de Dios, porque son pensamientos, recuerdos, preocupaciones que, estando aún en la presencia del Santísimo Sacramento del altar, nos distraen y no nos permite centrarnos en el misterio que es Dios. Entonces, fíjense la importancia de este silencio. Dice, el silencio es posible, permite discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. ¿Cuáles son esos caminos de santidad? ¿Y por qué lo pone en plural el Papa? Pues básicamente porque en la Iglesia hablamos de unos estados de vida. Hay un estado de vida laical, hay un estado de vida religioso y hay un estado de vida sacerdotal. Entonces, claro, cuando yo tengo esa inquietud de reconocer o de conocer, de identificar mi vocación, mi vía, mi estado de santidad, pues la única manera de saberlo es en el silencio. Entonces, es en el silencio donde descubrimos cuál es la vía, el espacio, el escenario perfecto que Dios nos está proponiendo para ser santos, que es su proyecto y su gran anhelo para con nosotros. Dice, de otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente decoraciones en lugar de exaltar el evangelio de nuestra vida. Lo recubrirán o ahogarán. Fíjense lo siguiente, las decisiones importantes que tomemos para un discípulo siempre se deben tomar en actitud de silencio y de profunda oración. Recordemos que cuando Jesús necesitaba tomar una decisión tan importante como era la de escoger a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos por excelencia, la Biblia dice que se pasó toda la noche orando. Marcos 3:13 nos dice que antes de elegir a sus 12 apóstoles, toda la noche se la pasó orando. Enseñanza. Antes de tomar una decisión importante hay que orar. Y aquí lo que nos está diciendo el Papa es lo siguiente, que precisamente en el silencio orante, en el silencio de adoración, en el silencio contemplativo, podemos entonces tomar decisiones conforme al Evangelio. Y por último, de acuerdo a este numeral, dice, para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro. Si no lo escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Atención, mis amados hermanos carismáticos y no carismáticos o personas que están en la Iglesia Católica. Cuando oramos, cuando una persona crece en su vida espiritual, lo fundamental es el silencio. No es tanto lo que yo le hable, sino es tanto lo que él me hable. El discípulo no es el que se acerca a pedirle, que no está mal que se le pida, como lo he dicho en varias ocasiones, sino que el discípulo lo que hace es acercarse al maestro para aprender del maestro, para escuchar al maestro. Recordemos esa figura del discípulo amado de Juan. ¿Por qué le llaman a Juan el discípulo amado del Evangelio? Y encontramos que era el que se recostó en su pecho para escuchar mientras hablaba y se dirigía a sus hermanos. Encontramos que fue el único que se mantuvo firme y fiel en la cruz. Y encontramos que Juan es el primero que se le apareció resucitado y el primero que llega al sepulcro cuando Jesús ha resucitado. El primero que lo reconoce en la barca cuando Jesús resucitado se les aparece. Entonces, hermanos, fijémonos en esto. Es fundamental entonces el aprender de él, el aprender del maestro. Muchas veces utilizamos nuestra oración únicamente para hablarle, pero es importante entender de que la oración es para escucharle. Ahora, no está mal que le hablemos, no está mal que le pidamos, pero lo ideal es acercarnos a él únicamente para escucharlo. Como exclamó el apóstol Pedro en el Evangelio según San Juan, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. César, por favor. Aquí, mire qué cosas tan interesantes nos está enseñando el Papa Francisco. Ahora, en el numeral 151 dice lo siguiente. Recordemos que es la contemplación del rostro de Jesús, muerto y resucitado,
la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las fatigas de la vida o marcada por el pecado. La contemplación del rostro de Jesús, ese rostro que está expuesto en la Eucaristía, en cada custodia, en cada sagrario. La contemplación del rostro de Jesús. Y fíjese lo que dice el Papa que me encanta, dice, es la que recompone nuestra humanidad. Con razón, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, fundador de los Siervos del Espíritu Santo, decía que la oración de contemplación es la oración más eficaz para la sanación interior, para la liberación. Cuando una persona está muy herida emocionalmente, lo que debe hacer entonces es fundamentalmente contemplar. Entonces, cuando contemplamos el rostro del Señor, nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestra poquedad, nuestra miseria misma se ve redimida por la gracia del Señor. Siguiente, dice, no hay que, eso, el numeral 152, muy bien, César, pero ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea. Ojo, claro. Es decir, cuando estamos en silencio no queremos hacer como un movimiento de los primeros o los primeros preludios del monaquismo en la Iglesia Católica, sobre todo en los siglos segundo y tercero y hasta cuarto, en el cual había una fuga mundi en latín, una fuga del mundo. Es decir, me voy al monte como ermitaño y me desentiendo de todo el mundo y no quiero saber nada de esta humanidad. No es eso. Sino que es un silencio, dice, el peregrino ruso que caminaba en oración continua cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa. Cuando me encontraba con la externa, cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. La felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso. Entonces, hermanos, aquí se nos está planteando entonces que la contemplación nos permite contemplar la belleza de la creación. Es un movimiento que nos permite contemplar la belleza de la creación como tal. Entonces, mis amados hijos, el Papa Francisco, a partir de estos tres numerales, pues nos ha venido hablando de esa importancia del silencio dentro de la vida espiritual y sobre todo que es el recargar fuerzas para el soldado herido en batalla, soldado cansado, soldado afligido, soldado extenuado, exhausto por las situaciones de la vida, donde encuentran reparación para su vida espiritual, motor para su vida espiritual, combustible para su vida espiritual, en la contemplación, en el silencio, en el estar allí, en el contemplar el rostro de Jesús, en el escuchar a Jesús, en el aprender a Jesús. Muy bien. Ahora con estos tres numerales, pues ya nos introducimos en el desarrollo de la enseñanza como tal, que es de Josué. Entonces, para hablar de Josué como garantía de la palabra de Dios, tenemos aquí el texto bíblico central. Josué 1, del 1 al 9. Josué en el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y entonces, aquí voy a destacar varios puntos de esos 9 versículos del capítulo 1 del libro de Josué, sexto libro en la Biblia. Dice, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Mire qué interesante esto. Habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Mire cómo se concatena lo que nos decía el Papa Francisco con lo que hemos venido desarrollando en la escuela. Cuando la persona es orante, no solamente es orante porque esa persona le habla a Dios, sino que ante todo y de manera privilegiada es orante porque Dios le habla a esa persona y porque esa persona escucha lo que Dios le dice. Y aquí nos está diciendo el texto, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Es decir, que Dios le habló, que la oración no es un monólogo, yo me hablo solo y que me hablo a mí mismo, no. La oración es un diálogo de mi yo con el totalmente yo.
Es un diálogo de mi mismidad, de mi individualidad, con aquel que me ama y que es grande por excelencia, y que es infinito y que es eterno y que es poderoso. Es un diálogo de amor. Y como es un diálogo de amor, pues yo le hablo y él me escucha, él me habla y yo le debo de escuchar. Y aquí nos dice, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Es decir, que Josué tenía intimidad con el Señor. Segundo, Moisés, mi siervo, miren el contenido de lo que le dice Dios a Josué. Dice, Moisés, mi siervo, ha muerto. Lo veíamos la sesión pasada, que murió en el monte de Gosén. Arriba, pues, pasa ese Jordán tú con todo ese pueblo hacia la tierra que yo les doy. Mire que aquí le está planteando un reto. Le instruye y le plantea un reto el Señor a Josué. Le dice, Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán tú con todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy. Esto es fundamental, hermanos, porque fíjese lo que le está diciendo. Primero está recordando a su siervo Moisés, pero le está diciendo que ya Moisés ya cumplió lo que tenía que hacer. Pero sigue Josué, porque la obra es de Dios y la obra no era de Moisés. Y dice, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo. Esto es fundamental para un soldado intercesor y reparador. Pasa ese Jordán. Le está poniendo y le está proponiendo y le está desafiando a que haga un movimiento de fe. Porque dice, pase ese Jordán, es que pase de una orilla y que pase a otra orilla. O que pase de un lugar y llegue a otro lugar. Y dice, pasa ese Jordán. ¿Y acaso no nos recuerda el gran acontecimiento salvífico del Antiguo Testamento? El Éxodo. También no tuvieron que pasar. Las aguas del Jordán se abrieron. Y aquí hay otro movimiento, hay otro cruzar, hay otro éxodo, hay otra salida, hay otra liberación. Pero no dice que solamente Josué, sino tú con todo ese pueblo. Tú que me escuchas, Dios te está diciendo, Rosalba, Aurelio, Nelly, Javier, pasa ese Jordán tú con todo ese pueblo. Es decir, pasa, madre que me escuchas, padre que me escuchas, esposos que me escuchan, hijos, familia, pasa ese Jordán tú y toda tu familia y todos tus amigos y todas tus personas queridas e importantes, incluidas las que no son tan queridas. Pasa ese Jordán con todo ese pueblo. Es decir, atrévete a cruzar, atrévete a ser valiente, atrévete a dar el reto, atrévete a tomar el primer paso, a dar el primer paso. Pasa del pecado a la gracia, pasa de la oscuridad a la luz, pasa de la cautividad a la libertad de los hijos de Dios. Hay un movimiento de fe. Pasa de ser católico muchedumbre a ser un católico discípulo. Pasa de una vida fría, tibia, a una vida llena del fuego del amor de Dios. Pasa ese Jordán. Y ahora bien, ¿qué Jordán tenemos que pasar tú y yo? ¿Qué Jordán tenemos que pasar en nuestra vida espiritual? Del orgullo, de la soberbia, de la mentira, tantas situaciones que hay en nuestro corazón que no nos permiten pasar el Jordán muchas veces, que no nos permiten ser totalmente de Dios. Pero pásala con todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy, es decir, hacia la tierra prometida, hacia la bendición, hacia la gracia. Pero para llegar allí, tengo que pasar con el Jordán. Hay riesgos, habrán miedos, habrán temores, habrán dificultades. El Jordán puede que esté pasando por marea alta, por peligros extenuantes, por peces que están allí esperando a quien devorar, pero pásalo, toma la decisión. Punto 3. Josué 1:3. Os doy todo lugar que sea hollado, y ahí pongo entre paréntesis, pisado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Uy, qué poderosa promesa. Es decir, que donde pise Josué, ahí Dios mismo está conquistando. Ahí Dios le está dando esa tierra prometida. Donde tú pises, soldado de ese ejército intercesor, ya sea a nivel laboral, a nivel personal y afectivo, ya sea a nivel familiar,
a nivel económico, a nivel académico, a nivel espiritual, ante todo, donde tú pises, Dios mismo te lo está dando y Dios mismo está conquistando para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. El paso que des es el paso de Dios, y a donde llegues, Dios está llegando contigo. Punto 4, siguiente diapositiva, mi querido César. Dice, punto 4, Josué 1:5. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, esta promesa, ni te abandonaré. Gloria a Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú y yo no estamos solos. Dice que Dios no nos dejará, que Dios no nos abandonará, que siempre estará a nuestro lado, que siempre nos cuidará, que nunca nos desamparará y que nadie podrá resistirnos todos los días de nuestra vida. Da el paso, cruza ese Jordán, crucemos ese Jordán, tomemos la decisión, crucemos ese Jordán, superemos ese Jordán. Dios está con nosotros. Dice, versículo 6.5, sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré a dar a vuestros padres o a sus padres. Hay que ser fuertes y valientes. Por eso el cristianismo no es para gente que no tiene nada que hacer, ni para gente desocupada, ni para gente con problemas mentales, sino que esto es para personas fuertes y valientes, porque no es fácil. Pero dice, sé fuerte y valiente. Vendrán dificultades, sé fuerte. Vendrán tropiezos, vendrán caídas, vendrán momentos de volver a Egipto, de volver al mundo. Vendrán momentos de tribulación, de sufrimiento, de cruz. Pero sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar al pueblo la posesión de país. Es decir, porque la promesa la estás conquistando tú, pero también con la conquista que tú estás haciendo, también está bendiciendo a tu familia, a tu hogar. Recuerden aquella expresión de en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, versículo 13, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y oraron a medianoche y clamaron a Dios y empezaron a levantar himnos y cánticos de alabanza. Y le pregunta el carcelero cuando todos fueron liberados, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le dice, ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia, le responde el apóstol Pablo. Pues cruzando el Jordán, serás salvo tú y toda tu familia. Y Dios te está prometiendo que la tierra no solamente será para ti, sino para los tuyos, para tu pueblo, para tu familia, para tus amigos, para las personas más importantes en tu vida. Punto 6. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Mire que este es un principio no solamente en el campo espiritual, atención, no solamente en el campo espiritual. Este es un principio que aplica a todas las facetas de nuestra vida. A la gente, hay muchos programas, hay muchas ofertas publicitarias, cursos de coaching, por ejemplo, cursos de motivación, cómo alcanzar el éxito, cómo ser exitosos, y reúnen a grandes empresarios y les cobran una cantidad de dinero enorme a la gente para que aprenda a tener recursos de cómo ser exitoso en la vida. Pero aquí, ninguno de ellos te está diciendo lo que te estamos diciendo aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el secreto del éxito está en Josué 1:7. ¿Y qué es lo que dice el secreto? Dice, basta que seas, nuevamente aparece la expresión, basta que seas muy fuerte y valiente. Es decir, sé fuerte y sé valiente. Dice, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, sino siempre por el centro, caminando sobre la ley y conforme a la ley, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Mis hermanos, si tú quieres ser una persona exitosa en la vida, sé fuerte, sé valiente. Si tú quieres ser una persona exitosa, sé fuerte y sé valiente. Pero dice, cumple todo lo que fue escrito por Moisés. Y en Moisés se ve reflejado y sintetizado el tema de la ley, es decir, la palabra.
Si tú y yo hacemos lo que dice la palabra, pues fundamentalmente, amados hermanos, nos está diciendo que tendremos éxito en nuestras acciones, en nuestras empresas. Muy bien, cambiamos de diapositiva, querido César, para ver la siguiente secuencia. Punto 7, en adelante. Muy bien, y el punto 7 dice, no se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que él está escrito. Y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Josué 1:8. ¿Cómo alcanzar entonces ese éxito que nos prometieron en el punto 6? No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo, conforme a lo que él está escrito. Y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Mis hermanos, ¿cuál libro de la ley? La palabra de Dios, la Biblia. Yo quisiera que ustedes me escribieran allí que nos están viendo, ¿cuántas personas tienen Biblia en sus casas? Si algo usted me escribe, por favor, si usted que me está viendo, dígame, sí, yo tengo Biblia en mi casa. Me lo escriben allí en ese momento por donde nos están viendo. Y fíjense lo siguiente, dice, no se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Alguien me preguntaba, ¿cuánto debo leer la palabra de Dios? ¿Cuándo debo leer la palabra de Dios? ¿Cuánto? Lo que más puedas. ¿Cuándo? Lo dice aquí Josué 1:8. Día y de noche. De día y de noche. Es decir, siempre. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que él está escrito. Y tendrás suerte y éxito en tus empresas, en tus iniciativas, en ese ascenso laboral que estás buscando, en esa mejora económica, en ese saldar las deudas, en esa restauración matrimonial, en esa conversión que estás pidiendo para tus hijos, en la salud para una persona enferma cercana a tu familia, en lo que estás pidiendo, en lo que quieres crecer en el camino de Dios. Si quieres ser un predicador, una predicadora, servirle a Dios a través de la música, de la danza, del arte, servirle a Dios a través de la liturgia, a través de un laicado bien comprometido, para que tengas éxito, que dice, medita esta ley día y de noche. Punto 8. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mis hermanos, es la garantía de la palabra de Dios. Definitivamente es una garantía. ¿Qué es una garantía? Fíjense que en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestro lenguaje coloquial, cuando hablamos de garantía, estamos haciendo referencia, en cierta manera, a cierto nivel de seguridad. Es decir, si yo compro un artefacto, hablamos de que eso tenga una garantía, es decir, que si se daña, me pueden responder por ese daño. Es decir, hay alguien que responde. Hay alguien que responde. Es un seguro de vida, por así decirlo. Pues bien, el seguro de los seguros y la garantía de las garantías es lo que Dios mismo nos dice. Es lo que Dios mismo nos habla. Es lo que Dios mismo nos promete. Es lo que Dios mismo determina para nosotros. Es lo que Dios mismo traza para nosotros. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No tengas miedo. Recuerden que esa expresión no tengas miedo se encuentra 360 veces en la Biblia. 360 veces en la Escritura. ¿Para qué? Una para cada día del año. Una para cada amanecer. Una para cada anochecer. Una para cada despertar. Una para cada dificultad del día. Una para cada alegría. Para cada conquista y para cada derrota. Dios nos dice, no tengas miedo ni te acobardes. No debemos tener miedo. Recordemos que el miedo no es de Dios. El amor echa fuera el temor, dice el apóstol Juan. Entonces tenemos que ser, como nos decía versículos atrás del texto, fuertes y valientes. Fuertes y valientes. Fuertes y valientes. ¿Para qué? Para que en nosotros se manifieste su gloria. Para que en nosotros entonces actúe su poder y su gracia, para que en nosotros brille con esplendor
su grandeza y su omnipotencia. Este es el modelo Josué inicial, porque luego vamos a tener un Josué 2 el próximo domingo, Dios mediante. Pero fíjense, hermanos, lo interesante que nos está diciendo Dios como formadores o como miembros de este ejército de reparadores. Nos está diciendo que el soldado debe ser fuerte y valiente. Un soldado temeroso no puede ir a la guerra. Un soldado temeroso, si va a la guerra, es un riesgo incluso para los suyos. Es un riesgo incluso para sus camaradas. Es un riesgo incluso para sus compañeros. Porque es una persona que va a estar indecisa. Porque no va a tener certeza de lo que debe hacer en el momento fundamental, en el momento crucial de la guerra y de la batalla. Y va a poner en riesgo no solamente su vida, sino la vida de otros. Y por eso Dios nos está diciendo, sé fuerte, como le dijo a José, sé fuerte y valiente. Fíjense que con esa expresión también se puede intuir lo siguiente: sé fuerte y valiente. Es decir, afiánzate en mí. Pero también nos está diciendo que no va a ser fácil, porque las cosas no son fáciles. Ninguna de las cosas en Dios, ninguna de las bendiciones en Dios son fáciles. Pero Dios nos está diciendo, sé fuerte, sé valiente. Que esa expresión la estemos asumiendo, aceptando y nos dejemos interpelar por ella. He sido fuerte, he sido valiente. ¿Qué sucede cuando llega una dificultad? Dudo, dejo de orar, me enfrío en la fe. Si siento que Dios me responde, entonces no vuelvo a orar. ¿Cómo estás en tu fe? ¿Eres fuerte? ¿Eres valiente? Son preguntas para que nos dejemos interrogar e interpelar por Dios. Muy bien, siguiente diapositiva, mi querido César. Principios básicos entonces que subyacen a partir de este modelo de Josué 1 como garantía de la palabra de Dios. La obediencia, ¿cierto? Dios lo mandó, vea, pasa tú por el Jordán y todo este pueblo. Y Josué obedeció. Segundo, la oración. Es a partir del diálogo en el cual Josué oró a Dios y Dios le escuchó, pero en el cual Dios, Yahvé, le habló a Josué y Josué le escuchó a partir de la oración. Actitud de escucha, lo que nos decían los 3 numerales de la fundamentación doctrinal del Papa Francisco, a partir del silencio, silencio. Cuarto, la promesa. ¿Cuál es la promesa? Donde pises tú, yo estaré pisando. Donde tú pises, yo estaré conquistando. A donde tú llegues, yo llegaré contigo. No estamos solos, Él nos acompaña. La acción, no todo se quedó en palabras y promesas, sino que hubo actos. ¿Cuál fue el acto? Que Josué, en efecto y evidentemente, llevó al pueblo a la tierra prometida. Si bien es cierto, Moisés los dejó allí, a la entrada, para que todos vieran a dónde debían de llegar, Josué los lleva, los instala y reparte la tierra. Es decir, opera según el corazón de Dios. Sexto, ¿cuál es el secreto del éxito? Medítala día y noche. No te apartes de este libro. Medítala día y noche. No te apartes de la ley. Medítala día y noche. La palabra de Dios. Yo no sé si me han escrito cuántas personas tienen Biblia en sus casas, de las personas que nos están viendo en este momento. Séptimo, valentía. Esa valentía es coraje, esa valentía es decisión, esa valentía es radicalidad. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Tarea. Bueno, antes de resolver la tarea, entonces, César, pasemos a la parte de las preguntas para luego ya finalizar con... quisiera hacer una breve aclaración con la tarea, pero podemos pasar entonces a las preguntas, ¿vale? Hay algunas preguntas, dudas, interrogantes, cosas que sean necesarias aclarar, lo podemos ir haciendo en este momento. Listo, Arturo. Entonces vamos ahora en este espacio a fomentar las preguntas. Pero bueno, antes quisiera yo hacer una pregunta, Arturo. Claro que sí, mi querido César. Arturo, en este modelo de Josué,
siempre hay una incógnita en todo lo que es la historia de la salvación y en el mundo bíblico, y es ¿por qué Moisés no alcanza a llegar a la tierra? ¿Por qué Moisés no pisa o no lucha? Uno escucha siempre esta expresión como, bueno, tanto trabajo por la evangelización, tanto trabajo por los sueños de Dios, y puede que no veamos al final realizar sus promesas, que de alguna manera la gente entiende eso así en la vida de Moisés, que luego el que lideró el pueblo fue Josué. Pero ¿qué pasa ahí en esa transición entre Moisés y Josué? ¿Cómo es esa transición del que guía al pueblo en el desierto y al llegar a la tierra no entra, sino que continúa con el legado de Josué? Esa pregunta es muy buena, mi querido César, pero recuerde que la desarrollamos la sesión anterior. Entonces, hay varias maneras de explicar. Lo primero, que en esa relación Moisés-Josué, pues básicamente, ¿por qué Moisés no llega ya a la tierra sabiendo que es el que inicialmente o el que meritoriamente debió haber llegado? Pero recordemos entonces el llamado. ¿Cuál era el llamado que Dios le hizo a Moisés? ¿En qué consistió el llamado que Dios le hizo a Moisés? Básicamente, el llamado, cuando nos retrotraemos a Éxodo 3, el llamado es: ve a Egipto a liberar a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Es decir, que el llamado inicial, ¿cuál era? Que fuese a Egipto, le dijera a Faraón que dejara salir a su pueblo para que le diera culto a Dios en el desierto. No le dijo en ese llamado, no le dijo para que lo lleves a la tierra que emana leche y miel, no. Ve, libera a mi pueblo de Egipto y que lo conduzcas al desierto para que mi pueblo me honre en el desierto. Ya luego la parte de la tierra prometida se fue desarrollando en el transcurso de la salida de Egipto, los 40 años de travesía por el desierto. Entonces, digamos que inicialmente Moisés había cumplido. El propósito inicial Moisés lo cumplió, porque en efecto Moisés va a Egipto, libera al pueblo, lo saca de la opresión del faraón, cruzan el Jordán y empiezan a peregrinar por el desierto rumbo a la tierra prometida. Recordemos entonces lo siguiente. El segundo criterio para explicar el por qué Moisés no llega es que les decía que la palabra ver, cuando finalizamos en Deuteronomio 34 con el relato de la muerte de Moisés, dice que subieron al monte Gosén y Dios le mostró, pero dice Dios, Moisés vio la tierra que emana leche y miel. Es decir, es el sacrificio del pastor, César. El pastor no le interesa que él llegue a la tierra prometida. El pastor inicialmente no le va a interesar llegar a la meta. El pastor se plenifica, haya gozo, haya plenitud cuando lleva al pueblo a la meta. No necesitaba entrar Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés ya la tenía en su corazón. Orígenes de Alejandría dice que la palabra ver, el verbo ver en la Biblia, significa poseer. Cuando el relato nos dice, el texto nos dice que Moisés vio la tierra prometida, ya la tenía en su corazón. No tenía que llegar allá. Moisés ya había conquistado con su sufrimiento, con su obediencia, con su amistad con Dios, la tierra prometida, la tenía en su corazón. Lo que debía hacer Moisés era llevarlos, y cumplió la meta. Cumplió, no solamente liberó al pueblo de Egipto, pasaron el Jordán, recorrieron el desierto, sino que los dejó ahí para entrar libres y victoriosos a la tierra que emana leche y miel. En eso encuentra alegría el pastor, en que no le importa ser el primero para llegar, sino que es el último. Que el pueblo pase, así él no pase, porque si el pueblo pasa, él también pasa. Ha cumplido su meta, ha cumplido su propósito. Lo tercero es que hay una lectura del libro de Números, que según el libro de Números, porque Moisés mandó a hacer un censo, de hecho por eso se llama el libro de los Números, porque era un censo, porque Moisés manda a hacer un censo, pues la Biblia dice que Dios se enojó airadamente con Moisés y lo quiso castigar, pero no es esa lectura.
porque Moisés era el único, no se lo dijo a David, no se lo dijo a Jeremías, ni a Isaías, ni a Salomón, no se lo dijo a Saúl, no se lo dijo a Elías ni a Eliseo. El único que le dijo amigo de Dios, el amigo íntimo de Dios, era Moisés, nadie más. Éxodo 33, 11. Entonces, esa es la explicación. Ahora, Josué continúa, Josué prolonga, Josué continúa la obra de Dios. Y eso es lo más importante. La obra no era de Moisés, la obra era de Dios. El instrumento humano es prescindible, Dios es el imprescindible. ¿Más preguntas? Arturo, mira, es muy bueno tener esa claridad en lo de Moisés, porque mucha gente cree y piensa, incluso ahí vi algunos comentarios que dicen, no, es que Moisés dudó, Moisés le faltó fe, Moisés erró, Moisés tomó malas decisiones y por eso fue que no entró a la tierra prometida. Pero simplemente es eso que tú marcabas y era su misión, así como las palabras de Jesús en la cruz, todo está cumplido y pudo ya descansar cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. Pero, esa es. Fíjense que, y eso pasó con muchos santos. Los santos, por ejemplo, hay textos de la Madre Teresa de Calcuta donde ella era la última que se hacía en el sagrario, que todas las hermanitas pudieran entrar en el convento a orar con el Santísimo, pero ella era la última. Es decir, es el buen pastor que lleva al rebaño, pero que quiere que el rebaño conquiste, que el rebaño llegue, no él. Porque si el rebaño llega, él llega también. Amén. Arturo, mira, hay una persona que se inquieta, manifiesta, bueno, ante el enfriamiento espiritual, ¿qué hacer para reanimarse en el espíritu y volver a orar? ¿Qué hacer? Sí, cuando hablamos de un enfriamiento espiritual, que muchas personas hablan de desierto espiritual o sequía espiritual, por ejemplo, hay dos cosas. Una que, a ver, cuando hablamos de una sequía, cuando hablamos de desierto, propiamente hablamos de una situación, según los grandes monjes y padres de la iglesia, hablamos de una situación que Dios nos está conduciendo. O sea, que Dios nos está llevando a ese desierto, a esa sequía. La Madre Teresa de Ávila decía, bueno, cuando Dios me lleve a ese desierto, pregúntale qué. Porque cuando Dios te lleva al desierto, es porque Él te está pidiendo que dejes algo, que te despojes de algo. Lo segundo es que cuando hablamos de un enfriamiento, el enfriamiento normalmente es por una cuestión pecaminosa. Claro, si estamos ardientes en el espíritu, el enfriamiento debemos encontrar alguna causa de pecado que no permita que mantengamos ardientes en el espíritu. Y precisamente el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:19, no extingáis al espíritu, no apaguéis el espíritu. Entonces el enfriamiento yo veo que es una causa de pecado. ¿Qué hacer? Una buena confesión. Por eso para una persona que quiere crecer realmente en el camino de Dios, una vez mensualmente, una muy buena confesión, tener director espiritual. ¿Para qué? Para que confesándote constantemente, no dejes que el pecado haga mella en nosotros. Entonces la confesión, la Eucaristía, ¿cierto? La confesión y la Eucaristía, el estar en gracia, fundamentalmente. Bien, Arturo, vamos a ver aquí otra pregunta. Dice que cómo adentrarse en el silencio, que es difícil dejar los pensamientos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo uno se ejercita en eso? Sí. Recordemos que ahí se requiere dos cosas, disciplina y gracia. Disciplina y gracia. ¿Qué es disciplina? Hacerlo. Así nos cueste hacerlo. Pero entre más se haga, más nos vamos habituando. Vamos habituando al alma, a nuestro ser, a nuestros sentidos, en que busquemos el silencio. ¿Cómo hacerlo? Que cuando lo intentes hacer y así te cueste, síguelo haciendo. Y Señor, dile, Señor, dame la gracia de estar en silencio, en intimidad. Dame la gracia de adentrarme, de no pensar nada más que en ti, solamente en ti. Entonces, hazlo. Y Dios va dando la gracia. En el transcurso, Dios va dando la gracia. El Señor mismo nos va ayudando, nos va guiando para entrar en ese silencio interno que tanto anhelamos. Bueno, Arturo, hablando ahorita que cuando mencionabas lo de escuchar a Jesús, lo de que la oración fundamentalmente es para escuchar a Dios, ¿cómo lo escuchamos en la oración? Incluso recuerdo una frase
no sé si es de algún santo, se le escuchaba a un sacerdote que le decía mucho y es, no, no ores hasta que Dios te escuche, sino que ora hasta que tú escuches a Dios. Pero ¿cómo se da ese proceso? ¿Qué es escuchar a Dios? Es que el escuchar a Dios, pues, a ver, aquí yo no puedo ser un doctor ni un experto en la materia, pero decía, por ejemplo, San Ambrosio de Milán, gran padre de la iglesia. San Ambrosio decía, a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Fíjense, a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. O sea que Dios nos habla a partir de la palabra, pero Dios nos habla también a partir, por ejemplo, del director espiritual, el confesor. Dios nos habla en la homilía de un sacerdote en la Eucaristía. Uf, esa palabra era para mí. Y sentimos esa percepción, percibimos de que eso que está diciendo esa persona es para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo saber cuándo Dios nos habla? Primero, porque nos da paz, esa creencia que tenemos nosotros que Dios nos está hablando, nos da paz. Segundo, porque conlleva la santidad, conlleva a hacer la voluntad de Dios. Y tercero, porque tenemos esa certeza interior. Entonces, ¿cómo saber que Dios nos habla? Pues nos habla a través de personas también, nos habla a través de un momento de oración, pero eso fundamentalmente a través de su palabra, a través de la confesión, a través de un consejo de una persona consagrada. A partir de allí podemos ir estableciendo la voz de Dios en nuestras vidas, hasta que ya lleguemos a un punto de crecimiento, como dice Juan 10:3, y mis ovejas oyen mi voz y escuchan mi voz. Porque si nosotros que somos sus ovejas escuchamos la voz del pastor, debemos de reconocer cuándo habla el pastor y cuándo no habla el pastor. ¿Correcto? Amén, amén. Bueno, Arturo, ahí no tenemos ya más interrogantes hoy. Hoy la taquilla se nos bajó. Claro, era pero... natural que se bajara. ¿Cuántas personas se conectaron? Sí, sí. Tenemos 50 ahora mismo en línea. Claro, no, yo siempre era previsible porque ya había hablado con el padre Rodolfo que si hubieran de pronto, yo creo que muchos de los que vienen aquí están en el retiro de vida en el Espíritu. Sí, claro, muchos estarán en el retiro, pero bueno, bendito sea Dios que el video queda grabado y saben que lo pueden ver en línea. Entonces, Arturo, pues terminemos entonces con la oración, o creo que falta, tú vas a dejar lo de la tarea, miremos lo de la tarea, que es la última diapositiva. Te recordamos la tarea. Leer y meditar la palabra de Dios con el texto de Josué capítulo 6, versos 1 al 16. Y responder, ¿cómo se ve reflejado el poder de la intercesión en el texto? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la situación, problema que presenta el texto? ¿Cuál es el tipo de oración que sobresale en el texto? Identifica tu Jericó y ora en el transcurso de la semana por ello. Ahí están los 4 puntos para esta semana, para que lo hagamos, lo meditemos y lo reflexionemos en nuestra casa. Muy bien, entonces vamos a terminar en oración. Padre Santo, queremos darte gracias, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, Señor, por tu amor. Te damos gracias por esta escuela de intercesores, por este ejército de reparadores. Te pedimos, Señor Jesús, que nos des la gracia del silencio, que nos des la gracia de la fuerza y de la valentía que me diste a Josué, que nos dé la gracia de la decisión, de la entrega y de la fidelidad a meditar día y noche tu palabra, que nos dé la gracia de entender que todos nuestros éxitos dependen de ti y solamente están condicionados por ti, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, humildemente, que concedas espíritu de oración a todas las personas que nos ven, como lo profetizó y anunció Zacarías, que un espíritu de oración, de gracia, de adhesión a ti, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Ven sobre nuestras vidas, ven a llenarnos, ven a renovarnos, ven a ungirnos, ven a hacer tu obra en nosotros, Señor Jesús. Bendice a todas las personas que nos están viendo en vivo y en diferido. Bendice sus familias, sus realidades, sus necesidades.
sus angustias, que todo lo que estén viviendo, Señor, ellos se sientan totalmente cobijados por tus promesas, por tu palabra que es garantía, esa garantía que reflejó Josué en su vida. Permite, Señor, que tu palabra sea garantía también para nosotros, Señor. Como dice el salmista, Señor, tú eres el buen pastor que nos conduce a verdes pastos. Tú eres nuestra vara, nuestro callado, nuestro yelmo, nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Queremos habitar en ti todos los días de nuestra vida, contemplando tu belleza y tu rostro, Señor. Bendícenos, Señor Jesús. Y queremos humildemente, Señor, en esta tarde, noche, alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, por tu amor. Glorificarte, Señor, por tu presencia. Glorificarte, Señor, por tu fidelidad. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración sean dadas a ti, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no lo hay. Grande eres tú, Señor, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Nadie hay semejante a ti, Señor Jesús. Tú eres inigualable, tú eres incomparable. Bendito es Señor. Alabado seas, Señor. Santo, santo tú eres, Señor. La gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Bendito seas, Señor. Santo tú eres, Señor. Glorificado seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Santo tú eres, Señor. La gloria, la alabanza y la adoración. Bendito seas, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios amor nos bendiga a todos hoy y siempre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, César, nuevamente por tu disponibilidad. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren y sepan que siempre estamos unidos en oración. Amén, Arturo, muchas gracias a ti. Nos vemos entonces el próximo domingo. Estamos atentos también al próximo retiro que tendremos. Sería el 6 de septiembre, para que la anoten. 6 de septiembre, que vayamos disponiendo nuestro corazón desde ya para recibir de parte de Dios bendición y vida eterna. Entonces también para que vayan descargando la aplicación Jitsi Meet. Ahí en los grupos de WhatsApp y también en el grupo de Facebook les voy a mandar el link de descarga de la aplicación para que todos la puedan tener. Arturo, nos vemos, Dios te bendiga. Bueno, nos vemos, un abrazo, Dios te bendiga, hijo.